Hola YouTube. Soy Tormenta FR, aquí les traigo otro capítulo de esta historia. Gracias a todos los que se suscribieron y dejaron su like. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando más capítulos. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta historia es una obra original. No poseo los derechos de Naruto, Masashi Kishimoto, o Pokémon, anime o juego, Satoshi Tajiri. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más preámbulos, demos comienzo a este capítulo. Capítulo 12. Reencuentro y primer contacto 00000. Era una tarde radiante en Ciudad Celeste, bañada por la luz dorada del sol que se filtraba entre las hojas de los árboles. Había pasado algunas horas desde la llegada de Uzumaki junto a su grupo. Su batalla con Meudo aún resonaba en su mente. Luego del encuentro, llevó a sus Pokémon que lucharon, junto a Meudo, al centro Pokémon, donde todos fueron curados, junto al hecho de también haber llevado a Jessie junto a las chicas. Incluso estando inconsciente, la mujer castaña y adolescente pelirroja no confiaban en ella, esto por pertenecer al temido equipo Rocket, aunque luego de explicación, junto a a cambio luego de recuerdos, las chicas al final aceptaron, por cual podio a las chicas que la cuidarán, esto lo aceptaron con recelo. Por el momento Jessie seguía inconsciente, por lo cual posiblemente despertara dentro algunas horas más, pues el golpe que se dio, fue realmente malo. Naruto, buscando un momento de paz, decidió pasar una tarde de padre e hija con Alicia, su pequeña hija. La gente los miraba con curiosidad, algunos incluso murmuraban sobre la diferencia de edad entre ellos, pero Naruto no les prestaba atención. Lo único que importaba era disfrutar de la compañía de su hija. Caminaron por las calles de Ciudad Celeste, respirando el aire fresco y observando el bullicio de la ciudad. Naruto le compró a Alicia un helado de fresa, su favorito, y la llevó a un parque donde se divirtieron jugando al escondite. Alicia, con su carita llena de alegría, mientras Naruto corría entre los árboles, donde su risa llenaba el aire de felicidad. La tarde avanzó entre risas, juegos y momentos de complicidad. Naruto le contaba a Alicia historias de sus aventuras, historias que la llenaban de asombro infantil. Al final de la tarde, decidieron visitar el bosque de Ciudad Celeste, un lugar tranquilo y lleno de paz que Naruto disfrutaba mucho. Era un lugar ideal para conectar con la naturaleza y reflexionar sobre la vida. Mientras paseaban por el bosque, Alicia, con su inocencia característica, llamó la atención de Naruto. Gauge, dijo con su voz infantil, mientras sostenía algo en su pequeña mano. ¿Qué pasa, Alicia? ¿Sucede algo? Preguntó Naruto con curiosidad, observando cómo la bebé se movía un poco y agitaba lo que tenía en su mano. ¿Qué es lo que estás sosteniendo? Naruto no pudo terminar de articular sus palabras. Su mirada se posó en lo que Alicia sostenía, su Ultra Ball. La Pokéball que usualmente llevaba como collar en su cuello había desaparecido. Antes de que pudiera reaccionar, Alicia la lanzó con un movimiento ágil, como si fuera un juguete más. Un destello cegador inundó el bosque, y de pronto, allí estaba Meudo, totalmente recuperado y con un aura vibrante. Su mirada se posó en Naruto, y luego en la pequeña Alicia que estaba en sus brazos. «Hola entrenador, ¿necesita de mi ayuda?», preguntó Meudo con una voz suave y cortés. Naruto sonrió levemente ante esto. «Antes que nada, nada de entrenador. Llámame por mi nombre. Segundo, no fui yo quien te llamó, fue ella, te presento a Alicia Uzumaki, mi hija adoptiva». Meudo observó con curiosidad a la bebé de cabellos morados. «Alicia, ¿eh? Sí que es un interesante nombre que le pusiste a tu hija, entonces, ¿cuál fue la razón por la que me llamó?», preguntó, intrigado. No había peligro inminente, así que la razón de su aparición debía ser otra. «Bueno, Meudo, no había razón para que fueras llamado, solo fue una curiosidad de Alicia. Pero ahora que lo preguntas, hay un tema que me ha estado llamando la atención desde que te capturé». Naruto se quedó pensativo, dudando si debía preguntar o no. «¿Y qué sería eso?», preguntó Meudo con interés. Al principio, el rubio se quedó callado, antes de que su curiosidad finalmente ganara. «¿Qué conoces del clan Uzumaki?», dijo con seriedad. Meudo, al igual que su entrenador, se quedó pensativo. Un silencio tenso se instaló en el bosque, antes de que Meudo comenzara a relatar una historia. «Yo fui una creación del hombre, un experimento nacido de la ambición y la codicia. Me diseñaron para ser el arma definitiva, un ser superior forjado con el ADN de Meu, el primer Pokémon en ser creado y existir en la Tierra», comenzó Meudo, su voz resonando con una mezcla de tristeza y furia contenida.
Naruto, por la historia que se estaba revelando ante él, se sentó en el suelo del bosque, colocando a Alicia con cuidado en su regazo. La pequeña, con su mirada curiosa, observaba a Meuduo, sin comprender del todo la gravedad de sus palabras, pero sintiendo la emoción que emanaba de él. Recuerdo el laboratorio, un lugar frío y metálico, lleno de máquinas que zumbaban y luces que parpadeaban. Era un laberinto de tubos, cables y pantallas que emitían un brillo fosforescente. Los científicos, con sus batas blancas y sus miradas frías, me observaban con una mezcla de fascinación y temor. Sus ojos, detrás de gruesos lentes, reflejaban la ambición desmedida que los impulsaba. Continuó Meuduo, su voz cargada de recuerdos dolorosos. Me sometieron a experimentos crueles, tratando de controlar mi poder, de moldearme a su imagen. Me inyectaron sustancias extrañas, me obligaron a luchar contra otros seres creados en el laboratorio, seres que, como yo, eran víctimas de su ambición. Mi existencia era un tormento. No tenía libertad, no tenía un propósito propio. Solo era una herramienta, un arma a su disposición, reveló, su tono amargo. Naruto escuchaba atentamente, su corazón resonando con la historia de Meuduo. No podía evitar sentir una profunda conexión con el Pokémon legendario, una conexión forjada en el dolor compartido. Su pasado, marcado por el rechazo y el maltrato, se reflejaba en las palabras de Meuduo. Él también había sido temido por su poder, marginado, abusado, incluso torturado. Las similitudes eran asombrosas. Ambos habían sido víctimas de la crueldad humana, ambos habían sido despojados de su libertad y dignidad. Meuduo, producto de la ambición de los científicos, y Naruto, víctima de la ignorancia y el miedo de su aldea. Ambos, en su dolor, habían buscado un propósito, un lugar al que pertenecer, una razón para existir. Y ambos habían luchado por encontrar su camino, por romper las cadenas que los mantenían cautivos. Naruto, conmovido por la historia de Meuduo, comprendió por qué el Pokémon legendario tenía un profundo odio hacia los humanos. La traición, la crueldad y el dolor que había experimentado lo habían marcado para siempre. Pero la rebelión ardía en mi interior. Sentía una profunda tristeza por la crueldad que me rodeaba, una furia que crecía con cada experimento que me infligían. Meuduo se quedó callado unos momentos, recordando el momento en el que su ira se apoderó de su ser. Los ojos de la pequeña Alicia brillaban de curiosidad, mientras observaba al Pokémon legendario junto a Naruto. Un día, la furia se apoderó de mí. Destruí el laboratorio, todo lo que representaba mi cautiverio. El laboratorio se convirtió en un infierno de fuego y metal retorcido. Las máquinas, que antes zumbaban con precisión, ahora se incendiaban y explotaban. La mansión, símbolo de la opulencia de mis creadores, se derrumbó sobre sí misma, dejando tras de sí un montón de escombros. Escapé, buscando un lugar donde poder ser libre, donde no me vieran como una amenaza. Viajé durante días, atravesando montañas y mares, hasta que llegué a un lugar remoto, una isla llamada Ufushigakure no Sato, la aldea en la que alguna vez habitaron los Uzumakis. La voz de Meuduo se llenó de una melancolía profunda, como si un recuerdo doloroso lo invadiera. La paz y la tranquilidad de este lugar me atrajeron. La isla era un paraíso, con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una vegetación exuberante. Los árboles, altos y frondosos, ofrecían una sombra refrescante. El aire, limpio y puro, llenaba mis pulmones de una sensación de libertad que nunca antes había experimentado, pero todo era opacado por las ruinas y destrucción del lugar. Pero la curiosidad me impulsó a investigar, a descubrir qué había sucedido en este lugar. Descubrí una historia trágica. Una aldea pacífica, llena de gente amable y trabajadora, destruida por la codicia y el miedo de los humanos. Los habitantes de Ufushigakure no Sato poseían habilidades y capacidades mayores al del ser humano, conocimientos más allá de lo que un humano de las naciones elementales debía saber. La avaricia se apoderó de los corazones de los poderosos, quienes, cegados por el miedo, decidieron destruir la aldea para apoderarse de esos conocimientos, pero al final nunca lo lograron, pues la cosa que contenía toda la información del lugar, estaba en un lugar la cual nadie pudo entrar. La aldea fue arrasada, sus habitantes masacrados. Solo quedaron ruinas y silencio. Los edificios, antaño llenos de vida, ahora estaban cubiertos de polvo y escombros. En la voz de Meuduo se notaba la calma, pero también el enojo por saber de aquello. La tragedia, me conmovió. La crueldad humana, la sed de poder, la ignorancia, todo se unió para destruir un lugar tan hermoso. Yo, creado por la ambición humana, fui testigo de la destrucción causada por la misma.
La historia de Utsushigakure no Sato me enseñó que el poder sin control puede ser una fuerza destructiva. Desde entonces, he dedicado mi vida a buscar la paz, a comprender el significado de la libertad. La historia de Utsushigakure no Sato me recuerda que la verdadera fuerza no reside en la destrucción, sino en la sabiduría y la compasión. Meuduo terminó su relato, su mirada llena de una profunda tristeza. Naruto, conmovido por la historia, se levantó y se acercó al Pokémon legendario. No te preocupes Meuduo, yo mismo me encargaré de acabar con los que hicieron daño a mi tierra natal, empezando con Konoha, dijo Naruto con determinación, su mirada se endureció por un momento, pero luego se suavizó al acariciar la cabeza de Alicia, quien con una sonrisa inocente, no entendía la gravedad de las palabras de su padre. Meuduo miró a Naruto con una sonrisa leve, extendiendo su puño hacia el rubio. Naruto, con una sonrisa cálida, respondió el saludo. Confío en tus palabras, Naruto. Entonces, Meuduo, antes de devolverte a la Pokéball, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Naruto con curiosidad, su mente inquieta por un tema en específico. ¿Qué sería eso?, preguntó Meuduo, esperando la pregunta de su entrenador. ¿Por qué estaban en la cueva celeste?, inquirió Naruto, recordando el lugar donde habían encontrado a Meuduo. Ah, bueno, Naruto, la razón de estar en esa cueva es que mi creación se llevaba cerca del lugar, por lo cual lo elegí como refugio. Esto luego de investigar sobre Utsushigakure. Además, para entrar en la cueva no es muy fácil que digamos, después de todo, es un lugar aislado y es muy complicado acceder a esta, explicó Meuduo con una voz tranquila. Ah, gracias por aclararme eso, Meuduo, agradeció Naruto, antes de que otra pregunta se le viniera a la mente. También sabes por qué la mansión de Isla Canela fue abandonada y destruida, ¿tú no habrás sido el causante? Meuduo frunció el ceño, su expresión de calma se desvaneció. ¿Qué mansión?, preguntó con confusión, su memoria no parecía tener registro de ningún incidente en Isla Canela. Salto de tiempo, Naruto sinceramente estaba confundido. Había pasado algunas horas desde que dejó el bosque, mientras devolvía a Meuduo a su Pokéball. ¿Cómo era posible que Meuduo no conociera sobre la mansión en Isla Canela? Sí, una pregunta a la cual no tenía respuesta, pues el propio Meuduo dijo que no conocía dicho lugar. Nunca fue. Esto llenaba la mente de Naruto con más dudas. Si Meuduo no causó la destrucción en la mansión, ¿por qué razón esta fue abandonada e incluso destruida? Aunque, con lo que sabía, ya se podía hacer una idea de por qué de esto. Miedo. Posiblemente, las personas encargadas de la creación de Meuduo, tenían miedo de que su creación los comenzara a cazar, pues ellos experimentaron con el Pokémon, por lo cual el Pokémon querría venganza. Por esta misma razón, decidieron abandonar rápidamente su base principal, aunque dejando algunas cosas en el proceso. Pero lo que seguía llenando más dudas a su mente, fue el por qué, si abandonaron el lugar, dejaron pistas de Meuduo, junto a un huevo de acertijos. Ah. Esta mierda solo me llena la mente de más dudas que respuestas. Pensó molesto el rubio, mientras caminaba, cargando a una dormida Alicia, la cual se durmió durante su recorrido. La mejor opción a todo esto, es que dejes de pensar en eso niño, la voz del mapache de arena resonaron en su mente. Hablando de diablo, ¿por qué carajos no respondían? Bueno mocoso, no siempre vamos a estar ahí contigo. Este sello, aunque tengamos un lugar amplio, no quiere decir que no nos aburramos de vez en cuando, por lo cual decidimos dormir en ese tiempo, respondió con calma el Big, mientras bostezaba. Bueno niño, eso es todo lo que quería decirte. Si me disculpas, me tengo que ir a dormir. Adiós, Shukaku. Naruto luego de la pequeña conversación con el Big, comenzó a caminar por las calmadas calles de Ciudad Celeste, mientras observaba distintos locales, pero una tienda llamó su atención. Una tienda de bicicletas. Con curiosidad se acerca a la tienda, donde puede apreciar distintos tipos de modelos y colores, de bicicleta, un medio de transporte para estas personas. Con una mirada rápida, miró el precio de las bicicletas, donde sus ojos se abrieron ligeramente, pues pudo apreciar una cantidad de 1.000.000 yenes, siendo el precio de una sola bicicleta, una cantidad inalcanzable de dinero. Aunque, mientras seguía observando la bicicleta, más específico la llanta, una idea se le vino a la cabeza. Mirando la llanta, una medio de transporte más grande y con 4 llantas se le vino a la mente. Una carreta. Sí, aquel transporte era uno que se tenía en Mundo de Origen, pues servía para llevar grandes cargas, e incluso más gente.
Sabía a ciencia cierta, y conociendo su suerte, que mientras emprenda su viaje, comenzará a juntar gente que lo acompañe, incluso que puede que solo mujeres, conociendo su suerte con estas. Con esto haría más rápido su viaje, sin tener que parar a descansar, posiblemente solo para alimentar al Pokémon que jala la carreta, o salir al baño, pero dejando eso de lado, esta era una bien forma de evitar que se cansen al caminar largas distancias. Pues una cuida de otra, no eran muy cercas que digamos. Incluso, con un poco de decoración, puede convertir la carreta en un lugar de descanso y confort, pues sería útil para viajes largos, donde se pueda descansar y reponer fuerzas. Puede que mientras pase el tiempo, y más gente se le una, puede que su carreta se convierta en una aldea errante. ¿Quién sabe? Luego de pensar en la idea de la carreta, comenzó a alejarse de la tienda, mientras se dirigía hacia el centro Pokémon. Posiblemente Jessie ya haya despiertado, por lo cual irá a verificar. Naruto, el rubio se detuvo abruptamente al escuchar esa voz, claramente femenina. Se dio vuelta con cuidado, donde su vista notó a una chica conocida. Leaf, sí, la nieta del profesor Oak estaba parada a algunos metros de distancia, mientras lo miraba con sorpresa, antes de que cambiara a can de felicidad, mientras se acercaba rápidamente al rubio bigotudo. Oh, Naruto, ¿cuánto tiempo sin verte? Leaf se encontraba feliz luego de encontrarse con el rubio Uzumaki. Habían pasado días desde la última vez que lo vio. Esta iba a abrazar al rubio, pero en eso logró notar a Alicia, la cual dormía tranquilamente en su cangurera, mientras era cubierta por un manta, esto para evitar que el frío de la noche la golpeara. Oh, ¿y esta pequeña, quién es? Leaf estaba curiosa de esa bebé, más aún, que Naruto la estuviera cargando. Naruto pensó un rato en su respuesta, principalmente le iba a decir que era su hermana adoptiva, pero luego de recapacitar un poco, decidió la verdad. Bueno Leaf, déjame presentar a Alicia Uzumaki, mi hija, presentó Naruto con calma. La mente de Leaf se desconectó por un momento cuando escuchó la palabra hija. Naruto había tenido una hija, y ella ni enterada, aunque antes de que hiciera algo estúpido o alocado, miró un rato a la pequeña. Notó como no compartía una apariencia con Naruto, mientras el tono de cabello de la niña era de un color morado, un tono muy diferente al tono rubio de Naruto. ¿Es tu hija adoptiva?, dijo de la nada Leaf, mientras seguía observando a la bebé. Esto provocó una ceja levantada del rubio, antes de que una sonrisa zorruna aparecía sutilmente en su rostro. ¿Qué te hace pensar eso, Leaf? Bueno, su apariencia no encaja con la tuya, mientras cabello es morado, y el tuyo es rubio. Leaf dio a conocer sus puntos, mientras tenía una sonrisa. Ante esto Naruto soltó una ligera carcajada. Bueno, aquello se debe a que heredó los rasgos de su madre, por lo cual es aceptable que piense que no es mi hija, dijo Naruto con una sonrisa oculta, mientras miraba cómo la sonrisa de Leaf se marchitaba. ¿En serio? Leaf ahora parecía un cuerpo andante al descubrió que la hija de Naruto sí era su hija verdadera. Ja 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 ja, Naruto de la nada había soltado una carcajada divertida, mientras que Leaf, que había vuelto a la tierra de los vivos, lo mira confundida. ¿Qué es tan gracioso? Tu rostro Leaf. La verdad, es que Alicia sí es mi hija adoptiva, solo te quería hacer esa pequeña broma, algo que no hago desde hace tiempo, expresó un divertido Naruto. Una vena apareció en la sien de la chica, la cual iba a reclamar por es broma, pero notando que la bebé estaba dormida, se obtuso a hacer cualquier cosa. Te salvar por esta vez, Uzumaki. La voz de Leaf se notaba frío, mientras con una mirada igualmente fría miró al rubio, el cual solo le dio una sonrisa divertida. Con eso, ambos comenzaron a caminar hacia el centro Pokémon, mientras comenzaban una conversación. ¿Qué te trae a Ciudad Celeste, Leaf? Preguntó con curiosidad el rubio, mientras miraba a la susodicha. Bueno, llegué a la Ciudad hace algunos días, esto luego de derrotar a el líder de gimnasio de Ciudad Plateada, donde, debido a que el líder de gimnasio de aquí no está, decidí darme unas pequeñas vacaciones, pues este lugar al estar cerca al mar, tiene una playa muy buena, por lo cual decidí estar algunos días en la ciudad, relató la chica con una gran sonrisa. ¿Y tú? Bueno, estoy por algo similar a tú, solo que llegue el día de hoy, casi por la mañana, y como tú, he decidido participar en la Liga Pokémon, por lo cual estoy juntando las medallas para poder participar en esta, explicó Naruto, mientras le enseñaba la medalla roca a Leaf. También enseño su medalla. Entonces, buen suerte Naruto, expresó la chica con una sonrisa, donde en ahí, pudieron vislumbrar el centro Pokémon. Ingresaron al gran edificio, antes de que cada uno se dirigiera a su propia habitación, mientras prometían encontrarse más tarde para cenar. Naruto sin más, ingresó en su habitación, en donde encontró una imagen un poco extraña.
Puso ver a una despierta Jessie, la cual estaba teniendo una amena conversación con Delia. Parecían amigas de toda la vida que se volvieron a reencontrar. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó confundido el Uzumaki, mientras la conversación se las mujeres terminaba, antes de que todas las chicas pasaran su vista en el rubio. Oh, Naruto, ¿ya volviste? Saludó Delia con una sonrisa, mientras observaba al rubio. Este con calma iba a una cuna, la cual fue pedida por el rubio, en la cual se puso a la bebé durmiente. Sí, ¿me puedes explicar qué está pasando? Aunque antes, ¿dónde está Misty? Naruto quería una explicación, una muy lógica para todo esto, pero primero quería saber del paradero de la chica. Bueno Naruto, en cuanto a Misty, ella dijo que tenía que hacer algo en aquí, después de todo es su casa, por lo cual fue a arreglar algunas cosas. Mientras, lo que sucede ahora mismo, es que Jessie, también perdió sus recuerdos, como yo, donde solo recuerda su nombre y un poco de las cosas, por lo cual, comencé a explicarle algunas cosas. Delia soltó la bomba, mientras Naruto tenía una mirada plana. Mierda, susurró Naruto, mientras se rascaba ligeramente la sien, pues estaba empezando a surgir una jaqueca. Esto tenía que pasarme a mí. Maldita de suerte del dominio, volvió a decir el rubio, antes de suspirar, antes de dirigir su mirada a la pelirrosa. Un placer Jessie, mi nombre es Naruto Uzumaki, y si Delia te dijo o no, soy aquel que te rescató de ese bosque, cuando quedaste inconsciente, explicó. Sí, Delia me explicó sobre eso, y estoy agradecida contigo por eso. Jessie se levantó, antes de hacer una reverencia a Naruto, sin notar cómo sus pechos rebotaban ligeramente, provocando que el rubio apartara la mirada. No tienes que agradecerme, solo lo hice de buena fe, dijo el rubio restándole importancia al asunto. Aún así, quiero agradecerte, la bella mujer sonrió dulcemente. Naruto ya no sabía en qué pensar. Esta mujer anteriormente quiso robarle todos sus Pokémon, junto a posiblemente matarlos, pero mírala aquí, siendo una nueva persona, la cual no sabía de sus acciones pasadas. Ah, este día no puede volverse más loco de lo que ya es, murmuró el rubio. Lástima que el universo, además de quererlo, también le gusta joderlo. Salto de tiempo comedor, señora Ketchum, Leaf exclamó, su voz llena de sorpresa al ver a la amable mujer que solía visitar el laboratorio, o a la que ella misma iba a visitar. La escena se desarrollaba en el comedor, donde Leaf los esperaba. Al principio, todo transcurrió con normalidad, pero cuando la joven vio a Delia, una expresión de asombro se apoderó de su rostro. Hola cariño, ¿me conoces? Delia preguntó con una sonrisa, genuinamente curiosa sobre cómo la joven la reconocía. ¿Acaso no me recuerda? Soy Leaf Oak, la niña que siempre la visitaba por la tarde para pasar el tiempo, ¿no me recuerda? Leaf parecía conmocionada, incluso un poco entristecida. Sus palabras resonaron como un trueno en la sala, provocando un silencio incómodo. Doble mierda, murmuró Naruto para sí mismo, su voz apenas audible. Quería comer con calma y normalidad, pero el universo nuevamente lo volvió a joder. Mierda, tengo que evitar que hagan una escena en medio del comedor. El Dujutsu Uchiha se activó, sus ojos se tornaron rojos. El Jutsu, una técnica ilusoria que le permitía manipular la mente de su objetivo, se extendió hacia Leaf. Naruto comenzó a indagar en sus recuerdos, específicamente en aquellos que involucraban a Delia. El tiempo se dilató, cada segundo se convertía en una eternidad mientras Naruto exploraba la mente de Leaf. Descubrió información crucial que desconocía sobre Delia. Primero, era una mujer divorciada, que había tenido un matrimonio que, por algunas circunstancias, había terminado. Segundo, encontró la dirección de la casa de Delia en Pueblo Paleta, un lugar que ahora se sentía como un enigma. Tercero, para su alivio, la mujer no tenía ningún pariente vivo. Naruto, con una rapidez asombrosa, creó un clon de sombra. El clon desapareció en un abrir y cerrar de ojos, sin que nadie lo notara. Inmediatamente, comenzó a borrar los recuerdos de Leaf, manipulando su mente para que olvidara su conexión con Delia. Si Pueblo Paleta no recordaba a Delia, nadie lo haría, excepto él. Así que decidió borrar los recuerdos de Leaf, asegurando que el pasado de Delia permaneciera oculto. Ahora solo quedaba Gary. Con la mente de Leaf manipulada, la cena continuó con una calma inquietante, como si nada hubiera pasado. Salto de tiempo, la luna proyectaba largas sombras sobre el bosque que rodeaba Ciudad Celeste. El silencio de la noche era solo interrumpido por el susurro del viento entre las hojas. Naruto, envuelto en la penumbra, caminaba con paso firme por un sendero apenas iluminado por las estrellas. En sus manos, sostenía un plato lleno de comida Pokémon.
Sus Pokémon, ya bien alimentados, descansaban plácidamente en sus Pokéballs. Incluso Meowth, aunque a este lo liberó luego de que Jessie se fuera a la habitación. Solo quedaba uno por alimentar. Naruto se detuvo al borde de una pradera cubierta de hierba corta y húmeda. Con cuidado, desprendió la Ultra Ball que colgaba de su collar, separándola del imán que la mantenía unida. Presionó el botón central con un leve clic, donde la Pokéball creció al tamaño de su mano y la lanzó al aire. Un destello de luz blanca inundó la pradera, y de la Pokéball emergió Meowth, su figura imponente y poderosa dominando el espacio. El Pokémon legendario, con sus ojos, escaneó el entorno con una mirada gélida. Su mirada se posó en Naruto, quien le ofreció el plato de comida con una sonrisa amable. Toma, dijo Naruto, extendiendo el plato hacia Meowth. El Pokémon, con una mezcla de curiosidad y cautela, examinó la comida. Un aura azul envolvió la comida, donde estas levitaron, antes ir hacia la mano de Meowth, que igualmente estaba envuelta con el aura. Con dos de sus dedos circulares, Meowth tomó un trozo. Lo observó con atención, como si dudara de su sabor, antes de llevarlo a su boca. Masticaba lentamente, con una expresión de concentración, hasta que sus ojos se abrieron de par en par. Un suspiro de satisfacción escapó de sus labios. Esto es delicioso, murmuró Meowth, su voz grave y resonante. Es la primera comida verdadera que disfruto en mucho tiempo. ¿Es eso así? Sí, luego de escapar de ese laboratorio, solo he comido bayas hasta el día de hoy. Aunque son ricas, no proporcionan la alimentación que uno necesita. Naruto asintió, comprendiendo el anhelo de Meowth por una buena comida. Calma, hay mucha comida que sobró. Come con más despacio, dijo Naruto, mientras observaba a Meowth devorar con avidez la comida. Meowth, con una expresión de gozo en su rostro, continuó degustando la comida. Naruto, con una sonrisa cálida, observaba al Pokémon legendario, complacido de poder ofrecerle algo que lo hiciera sentir feliz. Naruto observó a Meowth con una ligera sorpresa. Parecía que no solo sus formas de vida coincidían, sino también la forma en que habían conseguido alimento. ¿Quién lo diría? Seguimos pareciéndonos más de lo que yo creía, dijo Naruto, llamando la atención del Pokémon psíquico, quien no esperaba que Neuro digiriera eso de la nada. ¿A qué te refieres con eso? Meowth estaba curioso, incluso se podría decir que molesto. Aunque Naruto era su entrenador, eso no le daba el derecho de burlarse de su forma, pero antes de que pudiera articular algo, Naruto comenzó a hablar. Bueno, Meowth, hoy te voy a contar una historia que ni las chicas saben sobre mí, mi historia como Jinchuriki, empezó Naruto con calma, mientras su mirada se volvía seria, y los recuerdos de su infancia invadían su mente. Jinchuriki. No soy de esas personas que cargan con una bestia de un increíble poder, capaces de destruir montañas con el mover de sus colas o causar maremotos, incluso terremotos con su caminar, explicó Meowth, lo poco que sabía sobre estos llamados Jinchurikis, aquellos humanos que portaban en su interior dicha bestia. Meowth no sabía mucho acerca del término Big, pues no era de su mundo. ¿Acaso tú? Sí, yo soy Jinchuriki del Kibi no Yok, el zorro demonio de las 9 colas, dijo Naruto, mientras se levantaba la remera, en la zona del estómago, y un sello se materializaba. No solo soy Jinchuriki del Kibi, sino que también soy del Ichibi, el demonio de la arena. Meowth estaba sorprendido. Que su entrenador fuera el sacrificio humano para soportar una bestia de cola, ya era una locura, pero soportar 2 bestias, eso sí que era una locura. Cuando leyó lo poco que sabía de los Big, se decía que eran bestias de un poder casi ilimitado, pues eran creaciones de una energía mayor al mana de este lugar. Mi vida como Jinchuriki no fue fácil, desde que nací, tuve pérdidas. Mis padres fueron asesinados por el Kibi, el cual estaba siendo controlado por un enmascarado, Obi Madara Uchiha. Naruto se tocó un poco la cabeza, pues iba a mencionar un nombre que ni siquiera conocía. Bueno, mientras crecía, fui dejado en un orfanato por el líder de mi aldea, pasaron los años donde lo único que lograba recibir era la mirada de desprecio de los del orfanato, incluso haciendo que los demás niños me golpeen. Naruto se detuvo un momento, sus ojos se oscurecieron al recordar las humillaciones y el dolor que había soportado. Pero rápidamente recuperó su compostura, con una sonrisa amarga. Mientras Naruto relataba con calma pero con un rostro serio su historia de pasado, Meowth lo observaba con una mirada distante. Ahora entendía un poco por qué su entrenador había dicho que tenían similitudes. Comenzó a prestar toda su atención al rubio.
Cuando tenía 4 años fui expulsado del lugar, donde comencé a vivir como un vagabundo, buscando comida en los tachos de basura, intentando encontrar un refugio en el cual poder dormir con calma y sin el miedo constante de que algún aldeano viniera y lo destruyera. Naruto mencionaba las últimas palabras con una mirada perdida. Involuntariamente, el Sharingan comenzaba a despertar en sus ojos, algo que el Pokémon notó. ¿Qué son esos ojos? Se preguntaba Mewtwo a sí mismo, observando los ojos escarlatas con un patrón único. Tenía curiosidad por esos ojos, ya que había leído algo sobre este tipo de cosas. ¿Será acaso un jutsu? Y si es así, ¿cuál será? Como se mencionó antes, Mewtwo no sabía casi nada sobre el otro mundo, solo lo más básico de este. Un día, el líder de la aldea me encontró en un estado deplorable, y como un acto de buena fe, me regaló un departamento y me dio una mesada cada mes para poder sustentarme, pero eso era algo que no pude hacer, ya que los aldeanos me vendían cosas ya pasadas al triple de su precio, o me vendían comida envenenada, pues en la aldea nadie me quería. Aunque los días más traumáticos fueron en el día de mi cumpleaños. Uno pensaría que ese día, en el que una persona cumple un año más de vida, sería el más feliz de todos, pero para mí no era así. Mientras seguía hablando, el patrón de los ojos de Naruto comenzó a girar lentamente, casi amenazante. De repente, el patrón se unió, revelando el Eternal Mangekyou Sharingan en todo su esplendor. Mewtwo primero se sorprendió al enterarse de que intentaron envenenar a Naruto dándole comida, ahora entendía algunas cosas más. Su segunda sorpresa fue al ver los ojos de Naruto, unos ojos que nunca antes había visto, incluso en Uzu, donde no habían logrado encontrar información sobre otros clanes. Aunque eso no quitó la curiosidad e inquietud sobre por qué el día del cumpleaños de Naruto era el peor de todos, por lo que decidió preguntar. ¿Y eso, por qué sería? Bueno, Mewtwo, como dije, el día que nací fue el mismo día en que el Kibi controlado atacó mi aldea, matando a muchos en el proceso. Por eso, todos en el pueblo le guardan mucho resentimiento e incluso odio. Debido a esto, cuando llega el día de mi cumpleaños, se celebra el Kibi no Iko Matsuri, el festival del zorro demonio de las 9 colas, donde toda la población de Konoha se une para cazarme como si fuera un animal. No, peor que a un animal, reveló el rubio con seriedad, haciendo que los ojos de Mewtwo se abrieran de sorpresa. Nunca había imaginado que ese niño había sufrido tanto con tan pocos años de vida. Ahora entendía un poco mejor cómo Naruto había mantenido la cordura a pesar de todo lo que había pasado. Naruto comenzó a relatar las atrocidades que le habían hecho durante esos días, como electrocutarlo, calcinarlo, echarle agua hirviendo, despellejarlo vivo, entre otras cosas macabras que no se podían expresar con palabras. Incluso llegó al punto en que en uno de esos festivales fue violado por un hombre borracho. Mientras Mewtwo escuchaba sobre la crueldad de la humanidad en la tierra de su entrenador, a aquellos que salvaron a los seres vivos de su inevitable destrucción al contener a las bestias de poder, sintió horror y asco hacia ellos. Pensó que lo que le habían hecho a él era cruel y despiadado, pero al ver lo que habían hecho con los Jinchurikis, se dio cuenta de que había personas que habían sufrido mucho más en muchos aspectos. Bueno, Mewtwo, así fue mi infancia, una mierda, lo sé, pero con el tiempo aprendí a afrontarlo e incluso a superarlo. ¿Qué pasa? Naruto hablaba con calma mientras el jutsu se desvanecía, pero notó que Mewtwo tenía la cabeza baja. El Pokémon, sin levantar la mirada, se acercó al rubio y le dio un abrazo sorpresivo. ¿Qué sucede, Mewtwo? Naruto estaba sinceramente confundido por el abrazo. Pensaba que había sufrido demasiado, pero tú te llevaste la peor parte de la crueldad humana, susurró el Pokémon mientras abrazaba con fuerza al pequeño cuerpo del rubio. No te preocupes, Mewtwo, es algo a lo que ya estoy acostumbrado. La verdad, Naruto restó importancia al asunto, ya que hace mucho tiempo había dejado de preocuparse por ello. Después de un rato, el Pokémon psíquico se separó del rubio y miró con calma, pero algo cruzó por su mente. Oye, Naruto, ¿qué sucede? ¿Por qué dijiste que ahí terminó tu infancia, cuando posiblemente tenías 5 o 6 años? Mewtwo estaba curioso acerca de por qué Naruto consideraba que su infancia había terminado a tan corta edad. Eso se debe a que cuando tenía 6 años, a punto de cumplir 7, algo sucedió mientras la gente abusaba de mí. Utilicé el poder del Kibi que tenía en mi interior, y asesiné a los aldeanos. Después de eso, no recuerdo lo que pasó, solo sé que desperté en un bosque algunos años después, explicó Naruto con calma. Bueno, basta de historias tristes por una noche. ¿Qué tal si te cuento sobre mis años posteriores a mi despertar?
Bueno, con eso, Naruto comenzó a relatar las travesuras que hacía para desestresarse de toda la miseria que le había arrojado la aldea, incluso compartió algunas de sus misiones, sus locas aventuras. 0, un borrón negro se estaba moviendo a gran velocidad por los bosques de Kanto. Su velocidad era tanta, que incluso muchas máquinas actuales tendrían problemas siquiera para poder verlo. Pues incluso los Pokémon cerca de la zona no lograban notar a el borrón de velocidad. El borrón mientras corría, vio un gran prado, por lo cual tuvo que saltar. Cuantos pasos más, antes de impulsarse con la última rama. Las hojas fueron movidas con brusquedad, una sombra salió de estas, la cual estaba a gran altura, antes de que dicha sombra fuera bañada por la luz de la luna. Se reveló que, el borrón era Naruto, o más bien su clon, el cual tenía una mirada tranquila, estaba levitando ligeramente, antes de comenzar, antes de aterrizar en un árbol, al otro lado del prado, antes de Suguri con su ligera caminata. Sin no haber nadie que los obstruya en su carrera, estaba logrando llegar a Pueblo Paleta, pues hace algunos segundos había logrado pasar Ciudad Verde. Corrió por algunos minutos más, antes de llegar al pueblo de Delia. Se detuvo en la entrada, antes de con otro borrón, fuera en dirección de la casa de Delia, algo que obtuvo del original. No le tomó mucho tiempo llegar. Al llegar, puedo ver una casa promedio de 2 pisos, donde, debido al tiempo, se estaba empezando a despintar junto a que el jardín se estaba marchitando. Camino hacia la casa, donde vio un buzón que tenía letras escritas, Residencia Ketchum. Leyó, antes de ingresar en la casa. Como toda casa, esta tenía una sala, comedor, baño, entre algunas cosas más. Comenzó a buscar algunas cosas de Delia, buscó un tiempo, pero no logró encontrar nada en el primer piso, una que otra cosa sin importancia, antes de subir al segundo piso. Revisó algunos cuartos, donde dos llamaron su atención, primero entró a uno, donde notó algunas cosas, que este era un cuarto ordenado, por lo dedujo que era de Delia, así que sin más, comenzó a revisar. Luego de algún tiempo, logró encontrar los documentos que necesitaba para Delia. Luego fue al armario del cual sacó toda la ropa de Delia, que no era mucho a decir verdad, pero era mejor llevárselo. Revisó un poco más el cuarto, antes de encontrar un pequeño libro escondido en la cama, con curiosidad lo miró, antes de abrir la tapa, donde al leer el nombre, tuvo una mirada curiosa. Diario de Delia Ketchum. Ese era el título del libro, el cual resultó ser un diario, donde con curiosidad comenzó a leerlo. Página 10. Una infancia llena de sueños, fecha. XX/XX/XXXX era una mañana como cualquier otra, pero para mí, era el inicio de un nuevo día lleno de aventuras. Desde pequeña, siempre me fascinaron los Pokémon. Recuerdo con cariño las tardes jugando con mi Bulbasaur de peluche, imaginando que era mi compañero en grandes batallas. Mi sueño era convertirme en una entrenadora Pokémon, recorrer el mundo y descubrir todas las criaturas mágicas que habitaban en él, leyó el clon, mientras tenía una mirada divertida ante esto. Quien hubiera sabido que Delia tenía un sueño como ese, pero parece que él la está ayudando con eso, pues está recorriendo Kanto junto a él, y posiblemente el mundo entero luego. Página 10. El encuentro con el amor de mi vida, fecha. XX/XX/XXXX el destino me tenía preparada una sorpresa. Un día, mientras exploraba el bosque verde, me encontré con un chico llamado Rojo. Era un joven tímido, pero con una mirada llena de determinación. Compartimos nuestra pasión por los Pokémon y rápidamente nos hicimos amigos. A medida que pasaban los días, nuestra amistad se fue transformando en algo más profundo. Rojo se convirtió en mi confidente, mi compañero de aventuras, el amor de mi vida. Página 10. Un amor que se consolida, fecha. XX/XX/XXXX nuestra relación se fortaleció con el paso del tiempo. Viajamos juntos, compartimos momentos inolvidables, y aprendimos a apoyarnos en las buenas y en las malas. Rojo me enseñó la importancia de la perseverancia y la valentía, mientras que yo le mostré la belleza de la compasión y la ternura. Después de varios años juntos, decidimos dar un paso importante en nuestra relación: casarnos. La ceremonia fue sencilla, pero llena de amor y felicidad. Así que este Rojo, fue el esposo de Delia. La pregunta aquí es, ¿por qué razón habían terminado? Así que si quería saber, mejor seguía leyendo esto. Página 10. Soñando con un hogar completo, fecha. XX/XX/XXXX con el tiempo, nuestro amor se fue consolidando. La idea de formar una familia nos llenaba de ilusión. Siempre había soñado con tener un hijo, alguien a quien amar y cuidar.
Hablábamos con frecuencia sobre cómo sería nuestra vida con un pequeño en casa. Rojo me apoyaba en todo, y juntos imaginábamos un futuro lleno de risas y aventuras. Página 10. Preparando el nido, fecha. XX/XX/XXXX decidimos que el cuarto de nuestro futuro hijo sería un espacio mágico, lleno de colores y alegría. Pintamos las paredes de un suave azul cielo, y colocamos un pequeño escritorio con una silla a su medida. En un rincón, pusimos una cuna de madera, adornada con delicados bordados. Si era un niño, lo llamaríamos Satoshi, Ash, en honor a la pasión de Rojo por la aventura. Si era una niña, la llamaríamos Asur, Ashley, por la belleza y la fuerza que siempre se admirara de ella. Naruto, con una mezcla de curiosidad y melancolía, se dirigió al otro cuarto que tanto le había llamado la atención. Al abrir la puerta, se encontró con una habitación decorada especialmente para un niño, tal como lo describía el diario. Paredes de un suave azul cielo, una pequeña cuna de madera adornada con delicados bordados, un escritorio con una silla a su medida, pero todo estaba cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio. La habitación reflejaba el sueño truncado de Delia, el sueño de una familia que nunca llegó a ser. Naruto sintió una leve punzada de tristeza al ver la cuna vacía, la silla sin usar, el escritorio sin libros. Parecía que Delia había dejado ese sueño en el pasado, aquellos sueños que se habían esfumado con la muerte de la madre de Rojo. Naruto continuó leyendo, buscando respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Página 10. Un golpe inesperado, fecha. XX/XX/XXXX El destino tenía otros planes para nosotros. Un día, Rojo recibió una llamada que cambió nuestras vidas. Su madre, enferma desde hacía tiempo, había empeorado. Rojo tuvo que volver a pueblo de origen para cuidarla. Fue un momento difícil, lleno de incertidumbre y dolor. Yo lo acompañé en todo momento, tratando de darle fuerza y apoyo. Pero la situación era complicada, y la salud de su madre no mejoraba. Página 10. Un sacrificio por amor, fecha. XX/XX/XXXX Después de meses de lucha, la madre de Rojo falleció. Fue un golpe muy duro para él, y para mí también. Rojo se sumió en una profunda tristeza, y yo me sentí impotente para ayudarlo. En ese momento, comprendí que mi sueño de formar una familia con él se había esfumado. Rojo necesitaba tiempo para sanar, y yo no podía obligarlo a seguir adelante con un proyecto que no le llenaba de ilusión con lo leído. Naruto comprendió la causa de la separación. La pérdida de un ser querido había sumido a Rojo en una profunda melancolía, un estado que Delia sabía que haría imposible cumplir su sueño de ser madre. Ella había sacrificado sus sueños por el bienestar de Rojo, por su amor. Página 10. Un nuevo camino, fecha. XX/XX/XXXX Decidí apoyar a Rojo en su dolor, y dejar de lado mis propios sueños. Me di cuenta de que la vida no siempre nos da lo que esperamos, y que a veces hay que hacer sacrificios por las personas que amamos. Con el tiempo, Rojo fue recuperando la sonrisa, pero ya no era el mismo. Su mirada se había apagado, y su espíritu aventurero se había desvanecido. Yo lo amaba con locura, y no podía obligarlo a vivir una vida que no le llenaba. Página 10. Un corazón que aún late, fecha. XX/XX/XXXX A pesar del dolor, mi corazón seguía latiendo. Aún conservaba el sueño de ser una entrenadora Pokémon, pero ahora lo veía desde otra perspectiva. No era un sueño egoísta, sino una forma de honrar la memoria de Rojo y de su madre. Decidí que seguiría mi camino, pero siempre recordando el amor que había compartido con ellos. Naruto terminó su lectura, observando las páginas con una mezcla de tristeza y admiración. Delia, a pesar del dolor, había encontrado la fuerza para seguir adelante, para honrar la memoria de Rojo y de su madre. Así que esta fue la razón de la separación, murmuró Naruto en voz baja, mientras guardaba el diario en el pergamino. Sabía que esta historia, aunque triste, era un testimonio del amor y la fuerza de Delia. Naruto se quedó un momento más en la habitación, contemplando la cuna vacía, el escritorio sin usar, el sueño que nunca se cumplió. Pero también sintió una profunda admiración por la fortaleza de Delia, por su capacidad de seguir adelante a pesar del dolor. Con todo listo, salió de la casa, ya no había nada más que llevarse del lugar. Antes de hacer algo, envolvió un kunai que tenía un sello en este al pergamino. Lanzó el kunai, antes de que este desaparecería en un destello. Luego de esto, comenzó a hacer sellos de manos, antes de golpear el suelo, mientras recitaba la técnica que aprendió del libro Uzumaki. Finjutsu Uzumaki. Kid Mu, técnica de sello Uzumaki. Tomo del vacío.
Este Finjutsu era uno de alto nivel. Peus básicamente crea un campo protector en forma de domo que abarca un área designada. Cualquier cosa que esté dentro de este domo, cualquier forma de materia, energía o ser vivo será instantáneamente desintegrado a nivel atómico, sin dejar ningún rastro visible ni energético. A eso agrégale que él puede controlar la extensión y duración del domo según su voluntad, permitiendo la aniquilación selectiva de lo que se encuentre dentro de su alcance. Cuando la mano de Naruto golpeó el suelo, una kanji apareció, antes de que este comenzara a multiplicarse, seguido, como si fuera una serpiente, este fue hacia la casa, mientras comenzaba a rodearla en forma de anillo. Cuando todo estuvo listo, levantó su mano libre, formando un sello. Shimetsu, extinción, con lo dicho, el domo se activó. Un domo de energía oscura se materializó alrededor de la casa, encapsulándola por completo. La casa, antes acogedora, se convirtió en una prisión de oscuridad. El domo, con un brillo negro y opaco, comenzó a vibrar, como si estuviera a punto de explotar. El aire dentro del domo se volvió denso y pesado, la temperatura descendió drásticamente, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Una energía oscura emanaba del domo, como si la propia realidad estuviera siendo desgarrada. La casa, en el centro de la destrucción, comenzó a desintegrarse. Las paredes se desmoronaron, el techo se derrumbó, las ventanas se hicieron añicos, y la madera se deshizo en polvo. La energía del domo, con una fuerza irresistible, comenzó a desintegrar la madera, las piedras, el metal, todo lo que se encontraba adentro. Los átomos de la casa se separaron, se rompieron, se desintegraron en un vacío absoluto. El sonido de la destrucción fue ensordecedor, un crujido metálico, un estruendo ensordecedor, un silencio abrumador. La casa, en un instante, se convirtió en polvo, en un vacío, en la nada. El domo, con su trabajo completado, se desvaneció, dejando atrás un espacio vacío, un silencio absoluto. El aire se aclaró, las nubes se disiparon, y el viento dejó de soplar. El clon separó su mano del suelo, mientras los kanjis se desvanecieron como si nunca hubieran existido en primer lugar. Se iba a desvanecer, pero Enai tuvo que esquivar una explosión, seguido de una espada, tipo cola. De un salto miró a sus atacantes. Mira esto, Sasori-senpai, por fin logramos encontrar al maldito Jinchuriki, aunque tomó su tiempo. Sí que eres escurrido mocoso, sabes cuánto tiempo te hemos estado buscando, pero no importa, la final dimos con tu paradero. El que había hablado fue Deidara, el bombardero loco. Akatsuki, el clon, miró con seriedad a los hombres de capas negras. Así que por fin lograron localizarme, lástima que el jefe no esté aquí, pues él les daría la putiza de sus vidas. Lo dicho por el rubio, hizo levantar una ceja de la marioneta andante, antes de que algo hiciera clic en su mente. Así que solo eres un clon, adivinó Sasori, con su voz gruesa, mirando con seriedad al rubio, el cual solo sonrió. El rubio sacó un kunai, el cual rápidamente lanzó al dúo de artistas, los cuales miraron esto con aburrimiento, donde solo tuvieron que moverse un poco para esquivar el kunai. Poof, el sonido de un estallido de humo sonó, donde ambos hombres se dieron vuelta, antes de encontrarse con una sonriente Naruto. Rasengan, dijo el clon, mientras una esfera de chakra se creaba en ambas manos, con la cual goleó a ambos Akatsuki. Estos por la sorpresa no pudieron esquivarlo. Deidara fue mandado a volar, antes de estrellarse contra el suelo a una gran velocidad, quedando incrustado en el suelo, mientras daba leves suerijos de dolor por el golpe. Sasori, al Rasengan estrellarse contra él, destruyó su títere en el cual estaba escondido, donde él tuvo que moverse para que al técnica no diera a su punto vital, pero eso no evitó que fuera mandado a volar, mientras se escuchaba como al estrellarse, el sonido de madera siendo triturada. El segundo clon se mantuvo en el ave, antes de extender su mano derecha, la cual lentamente fue envuelta en rayos. Chidori. Con un movimiento rápido, golpeó la técnica contra la ave de arcilla, donde